¿Qué pasa, autóctono? Ya sabéis que el miércoles hay una manifestación en Salamanca. Pues hay que ir para allá a apoyar a los ganaderos de Salamanca. Los tenemos que apoyar todos. Yo voy a ir para allá, estaré allí y debemos de ir todos a apoyarlos. Todos juntos, para que sepan ya estos corbatinas que estamos hartos de sus leyes y de sus normas que están masacrando la ganadería. Y al pueblo que vive de la ganadería y de la agricultura. Y a los que os alimentáis, que os va a repercutir también. Así que ya sabéis, el miércoles en Salamanca la convoca Plataforma de Ganaderos Unidos y debemos de apoyarlos todos los ganaderos de este país. Y todos los que podáis ir, hay que ir para allá a apoyarlos. Porque lo que están haciendo ahí en esta parte de Salamanca, eso no tiene nombre. Con la ley esta de sanidad animal, la deberían de modificar, la deberían de hacer algo. No se puede estar 40 y tantos años matando vacas. Que esto es como una ruleta rusa, lo he dicho muchas veces. La ruleta rusa mete en un revólver una bala. Y el tambor tiene 5, ¿no? Y aprietas un gatillo, pero la ruleta rusa solo disparas una vez. Si te toca, te ha tocado. Pero es que aquí disparas una vez, no te toca, te disparan otra vez, hasta que las vacas te salen malas y te las matan. Estas vacas que están aquí atrás, la berrenda en negro, por ejemplo, es una raza que está en peligro de extinción. Y yo, todos sabéis que soy pobre y soy un humilde ganadero, y no, mientras yo pueda, no quiero que se extinga esta raza entre una de ellas, porque le debemos mucho a una raza nuestra de nuestro país, de nuestra península. La berrenda en negro, al igual que muchas más razas autóctonas que hay. Estas vacas, como me salga a mí una mala, aquí no queda ni una. Las afeitan, empiezan a afeitar vacas y aquí no queda ni una. Así que yo es que me río porque no entiendo cómo con los ganaderos tan poderosos que tenemos en este país, tan grandes ganaderos y gente importante, ganaderos importantes, hayan permitido hasta la situación que estamos llegando del abuso y el genocidio que se está cometiendo a la ganadería. Cuando esto, mira aquí las teneras berrendas, mira ahí tenés a la legionaria. Están en su hábitat, llevan cientos y miles de años entre nosotros y que el propio ser humano, por no investigar un poco o por no querer cambiar las leyes, se estén masacrando tantas cabezas de ganado como se están masacrando. Una verdadera pena y una lástima lo que están haciendo con nosotros, con el sector primario, nuestros corbatinas todopoderosos del Congreso de Leones. Así que el miércoles yo voy a ir, sí o sí tengo que ir porque hay que apoyarlos, a nuestros compañeros de Salamanca, de Castilla y León hay que apoyarlos, todos los que podamos tenemos que ir para allá. Que se enteren ya los políticos que estamos hartos de que nos utilicen como lo están utilizando, de que masacren la ganadería como la están masacrando por intereses económicos que tienen ellos y por una serie de intereses que deberían de explicarnos. Porque no es solo dinero en este mundo, el dinero no sirve para nada, lo tengo dicho. Los políticos se mueven por dinero, son empresas y no le importa la vida de esta vaca, por ejemplo. Le importa el negocio que hay detrás montado en las leyes de sanidad animal. Así que entre todos a ver si ya de una vez cambiamos esto, porque la verdad que está muy mal. El sector primario está muy mal y tenemos que apoyarnos y luchar todos juntos porque cambie la ley de sanidad animal y muchas más leyes que tienen que cambiar. Los políticos los ponemos el pueblo. El pueblo pone a los políticos para que los políticos hagan lo que el pueblo quiere. En este caso nosotros, en este país, parece ser que nuestros políticos solo nos prometen hasta que entran. Una vez que ganan, hacen lo que las empresas y lo que el dinero les dice. Y no les importa nada la vida de su pueblo. Así que nos vemos el miércoles en Salamanca. Apoyar a todos los ganaderos de Castilla y León, porque ya sabéis la que les tienen metida a los pobres ahí metida. Menuda ruina le tienen metida a los pobres eso. Una
Una zona como tan ganadera como esto la parte de Salamanca y todo Castilla y León, con la dehesa. Está reconocida vamos, por un hábitat espléndido y natural. Y que nuestros políticos no quieran cambiar la situación, prefieren seguir matando vacas y matando vacas. Y no tienen bastante que ahora quieren sanear los terneros también. Por ir a un cebadero, ya no, porque están buscando el matar la ganadería. Os lo he dicho, la ruleta rusa, pero sí o sí te tiene que explotar la bala, pues eso hacen ellos. A ver si entre todos paramos, porque recordar, David venció a Goliat, por muy fuerte que sean ellos. Si el pueblo se une, si el pueblo lucha, ellos cambian. Entrarán en la Besana. Nos vemos, autóctonos, en Salamanca, el miércoles. Hoy es lunes. Nos vemos.